Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Haciendo Historia, donde la vida es más sencilla si la cuentas. Soy tu amigo Carlos Matthews y hoy te comparto una hermosa historia que empieza así. Sin lugar a dudas, el amor de tus padres es un amor muy grande y puro, que puede contra todas las adversidades y que a pesar de no estar en casa o tener largos viajes o impedimentos para poder ver a su familia, estos siempre os llevarán en su corazón. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Yo siempre esperaba a mi papá con ilusión cada vez que se acercaba su llegada a casa. Normalmente eran cada 15 días. En esa época aún no era asequible para uno tener un celular, por lo que papá nos llamaba de cada estación de servicio a la que llegaba. Escuchaba que algunas veces había llegado hasta Nuevo México, Texas y Las Vegas en los Estados Unidos. Me parecía interesante su trabajo, viajar y conocer muchos lugares, en realidad casi recorrer el mundo, pero papá decía que no era una buena idea y a veces se molestaba por mi tan terca insistencia. Bueno, decía en mi mente, algo de malo debería haber en su trabajo para que no quiera llevarnos. Pero en sí, lo malo en realidad era que yo no entendía por qué pasaba mucho tiempo en su trabajo. Solo escuchaba a mamá cada vez que le reclamaba porque algunas veces las entregas demoraban más de lo planeado, y por eso papá no estaba en casa. Por otro lado, al escuchar a mi madre decir que papá prefería más a su trabajo que a su familia, me hacía sentir muy triste. Pero también, cada vez que le veía la cara de cansancio y de tristeza a mi padre, por no saber qué contestarle a mamá, me hacía sentir un poco afligido, y decidía que no lo molestaría más. Todo esto me daba un sentimiento de culpa dentro de mí, porque no sabía qué pensar. Digo, papá solo manejaba un gigantesco tráiler y yo había subido ahí muchas veces al recibirlo. Ese lugar era como un pequeño cuarto lleno de fotografías mías y de mamá. Allí estaban mis dibujos de la escuela, mis manualidades por el Día del Padre que le había hecho yo años anteriores. Sin duda alguna era como un pedazo de nuestro hogar, y en realidad, al ver eso, veía que para él éramos muy importantes. Todo esto él lo había adecuado para sentirse como en casa. Bueno, al menos eso me parecía a mí. Cada vez que podía, yo subía a su tráiler con una carta y la dejaba bajo su almohada, ya que ahí había un pequeño cuarto donde supongo que él dormía. Yo sabía que en las estaciones de servicio él se estacionaba cada vez que el cuerpo no le daba más para seguir el viaje, así que ahí yo le dejaba un dulce o un chocolate más la carta, y cuando él volvía después de 15 días o 20 días, me decía lo que le había parecido. Le contaba mis anécdotas en la escuela, en la casa. Eso hacía yo para que él sepa qué pasaba cuando él no estaba, pues yo creía que así él no se perdería de mi infancia, porque escuchaba que mamá se lo reclamaba cada vez que podía. Ella le decía, por estar en tu trabajo todo el tiempo te estás perdiendo de la infancia de tu hijo. Él también merece pasar tiempo contigo. Es así que un día mamá le estaba haciendo el mismo reclamo. Ella le dijo que ni siquiera sabía lo que me pasaba o cómo se llamaban mis amigos y profesora, o cuánto de calificación yo había obtenido en mis últimos exámenes. Grande fue la sorpresa de mamá cuando papá comenzó a responder de manera acertada a todas sus preguntas. Sabía incluso que me gustaba una niña que se llamaba María. Ella era mi compañera de escuela que algunas veces había venido a casa cuando papá no estaba, y que mamá me molestaba con ella diciendo que era mi novia. Cuando mamá oyó todo esto se quedó muda, pues papá incluso comenzó a decirle que sabía del campeonato de fútbol en la escuela donde yo había fallado 3 veces en el arco. Ella se asombró porque ella fue la única persona que estuvo ahí y que me vio fallar los 3 tiros. «Eso es imposible», dijo mamá. «¿Cómo sabes todo eso?» Papá y yo comenzamos a mirarnos y no pudimos aguantar más las ganas de reírnos y empezamos a reír sin parar. A carcajada abierta, como se diría. Seguido de eso, mamá al mirarnos y no entender se empezó a reír con nosotros. Al final ella se llegó a enterar, aunque hacía como que ella no sabía nada, pero yo creo que papá se lo dijo.
Cada vez que estos episodios pasaban, papá siempre la contentaba, le daba besos y abrazos, imitaba la voz de un bebé en algunas ocasiones y le hacía mimos. Así lograba que ella se olvide de lo difícil que era la situación, pero incluso yo, habiendo hecho todo esto y sabiendo esto también, pensaba que a él le gustaba más estar en su trabajo que con nosotros, que éramos su familia. Pero todo eso cambió desde aquel día cuando vi que mi madre recibió una llamada telefónica. El corazón se me salía de felicidad, pues pensé que mi papá le había llamado. Yo de verdad estaba muy emocionado, pues ya estaba acostumbrado a hacerlo. Ya saben, en cada estación él siempre lo hacía. Pero a medida me iba acercando, mi felicidad iba disminuyendo. Y cuando me di cuenta, mi madre estaba envuelto en un llanto sin control alguno. Ella estaba sufriendo por la noticia que había recibido. Al ver su rostro con lágrimas y desesperación, yo me acerqué y sin saber qué pasaba, le comencé a preguntar: ¿Estás bien, mamá? A lo que mi madre me miraba y sin saber cómo decirlo, prefirió quedarse callada. A los pocos minutos me enteré. Mi padre había muerto en la carretera después de que el tráiler le había fallado. Se había quedado sin frenos, no lo pudo controlar y se desplomó hacia un vacío. Yo nunca le había entendido cuando nos decía que él trabajaba solo para nosotros y que perdonáramos sus ausencias por tanto tiempo. Yo nunca le pude decir que me sentía orgulloso de él y que a pesar de no verlo mucho, lo quería demasiado. Empecé a llorar de manera desconsolada y lo recordaba a él y a sus palabras y todo su ser. Él había sido mi padre, sin duda alguna el mejor de todos, y en ese momento recordé unas palabras. Él es una gran persona y seguro tú también serás así cuando crezcas. Eso es lo que siempre decían sus amigos traileros, pero mi madre y yo nunca lo supimos entender. Ahora que lo observo en su ataúd, ojalá le hubiera abrazado más fuerte y digo en mi mente: ojalá y Dios te permitiera venir un ratito, porque ahora te entiendo todo lo que hacías, ese sacrificio que hiciste por mí y por mamá. Eres el mejor hombre que he conocido. Me alegra que seas mi padre, siempre te recordaré. Me has enseñado lo mejor y la mejor lección de mi vida, y estoy seguro que ni mi madre ni yo, ni los que te conocen te olvidaremos. Sé que nos volveremos a ver, no sabes cómo ansío poder verte otra vez y abrazarte muy fuerte, y sé que nos estás cuidando desde el más allá. Mis queridos suscriptores, el amor de un padre hacia sus hijos es sin duda un amor inimaginable. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar tanto como a mí, y si conoces a alguien que conduce un tráiler o tu padre es un trailero, siéntete orgulloso de tener su amistad, su amor y su cariño, porque todos esos caminos, carreteras, autopistas que ellos conducen día y noche para transportar lo que tú necesitas al día siguiente no son una tarea para nada fácil. Cuídense, se los deseo de todo corazón y espero que Dios los bendiga. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y esto fue Haciendo Historia.